Pues Francisco Javier, ¿qué es lo que le preocupa de los planteamientos que hacía el entonces candidato Abelardo de la Espriella que lo motiva precisamente a enviarle este comunicado? Por supuesto que sí, pues hay varias preocupaciones, sobre todo en cuanto a las declaraciones que hizo y a las promesas de campaña que hizo el candidato en el tiempo electoral, en relación al fracking, en relación a la relación de nuestro país con los órganos multilaterales, con las Naciones Unidas, con la Organización Interamericana, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y en general sobre la protección del medio ambiente y de los derechos humanos, o sea, cuestiones que son esenciales para todo el país, sin importar su tendencia u orilla política. El medio ambiente, por supuesto, es un asunto, también como lo escuchamos del invitado anterior, pues es un asunto de país, ¿no? Y de hecho, sobre la cartera de medio ambiente, si ya tenemos conocimientos, sabemos que será, si no estoy mal, una persona que se llama Fabio Arjona, ¿no? Y bueno, según los anuncios que hizo Abelardo durante su campaña, pues iba a retomar una política extractivista, una política feroz con el medio ambiente, así que la carta iba dirigida a que escuchara la voz de aquellos que tampoco pudimos votar, de los niños, las niñas y los adolescentes. Frente a estas palabras con las que iniciamos esta entrevista, intuyo que usted considera que Gustavo Petro y su Ministerio del Medio Ambiente está haciendo las cosas un poco mejor de lo que podría hacer el nuevo ministro Abelardo de la Espriella, aunque todavía no han iniciado y fueron solo anuncios de campaña. Sí, en efecto, creo que de momento tenemos un mes por delante en donde no podemos hacer consideraciones porque aún nadie ha gobernado, pero lo que anunció pues es bastante preocupante de todas maneras. Y en cuanto a la gestión del Ministerio de Ambiente saliente de Gustavo Petro, pues creo que sí hubo medidas positivas en cuanto al fracking, por ejemplo, y la explotación de combustibles fósiles, pues se trató de impulsar un proyecto de ley, por otra parte en la parte legislativa, en la rama legislativa, para prohibir el fracking, y el gobierno, por ejemplo, lideró la primera cumbre de prohibición, no proliferación de los combustibles fósiles. Pero creo que hay otras medidas que sin duda son deplorables en cuanto a este ministerio que sale, sobre todo la protección de los defensores del medio ambiente. Hay que recordar que nuestro país, y en la carta lo menciono de nuevo, es el más peligroso por varios años consecutivos según organizaciones internacionales para aquellos que defienden la naturaleza, la vida y el medio ambiente, y en eso hubo una gestión nefasta. Francisco, cuando uno revisa en términos ideológicos y en el pensamiento la cercanía que hay con el nuevo presidente de Colombia, cuando usted lo acerca a la línea de Donald Trump, a la línea del presidente de Argentina y comienza a revisar en términos ambientales lo que viven estos dos países, ¿qué cree usted que se pueda encontrar Colombia en un futuro? ¿Cuál se imagina usted que puede ser el futuro de nuestro país en términos ambientales? Pues sin lugar a dudas, como lo mencionas bien, pues hay todo un giro del continente del hemisferio, de nuestro continente americano, pues hacia discursos negacionistas del cambio climático, ¿no? Y si no son negacionistas, pues al menos ni siquiera lo abordan, que es un poco lo mismo, ¿no? Porque lo negamos o directamente lo ignoramos. Yo creo que en ese sentido, viendo los resultados de las tendencias políticas que han tomado el poder en otros países de la región, como El Salvador, como Argentina, pues podemos esperar en términos ambientales un futuro bastante incierto, bastante preocupante, porque además ahora estamos en un momento clave, no a nivel nacional ni regional, sino a nivel global. Estamos frente a un momento histórico. Ahora en Europa hay unas olas de calor terribles. En nuestro país nos enfrentamos a un super niño. Según la Organización Meteorológica Mundial, vamos a vivir el fenómeno del niño más fuerte, más intenso en los últimos 140 años. Así que realmente esto va a involucrar no solamente el ámbito ecológico, sino por supuesto el resto de sectores de nuestra sociedad, la salud, la educación, el desarrollo económico. Es que de hecho, si no cuidamos y no invertimos en la protección y el cuidado de la naturaleza, vamos a perder económicamente, vamos a perder competitividad si no transitamos hacia las energías renovables, que es lo que el mundo está haciendo. Entonces, hay un futuro bastante complejo, yo creo, lleno de complejidad, pero sobre el cual vamos a mantenernos firmes, defendiendo lo que hemos defendido en este gobierno, en el pasado, durante muchos otros años más. Francisco, muy buenos días, le habla Angie. Siempre hemos visto que en Colombia hay demasiada persecución con los líderes ambientales
A propósito, en su carta, usted mencionó la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú. Cuéntenos un poco más acerca de esto. Claro que sí, pues en efecto hablamos no solo de persecución, sino incluso de asesinato de defensores de derechos humanos y en particular del medio ambiente, de todo tipo de estrategias que buscan silenciar su voz. Y ante eso, pues este gobierno tomó medidas, porque por ejemplo ratificó el Acuerdo de Escazú, que básicamente se trata de un tratado regional que busca proteger a los defensores, garantizar el acceso a la información y garantizar el acceso a la justicia ambiental también, pero pues se quedó mucho en el discurso. Yo creo que esa es la principal crítica, que de hecho yo creo que de una cierta manera aprovechó y utilizó un poco esta situación para mostrar resultados, pero en el fondo no hubo ningún avance concreto, tangible, material en el terreno, porque los asesinatos a los defensores del medio ambiente continuaron y no hubo cambios estructurales en la institucionalidad para que esto no se repita, para que tengan acceso a la justicia, para que no haya impunidad. Entonces, realmente hay que pasar del papel a la acción. Sabemos que usted precisamente pues, ha pasado por esa misma situación y ha tenido que exiliarse por fuera del país. ¿Cómo ha vivido esta experiencia de primera mano en estos momentos? 8 de la mañana, 9 minutos. Francisco, adelante. Gracias. Perdón, creo que hubo un pequeño corte de internet. Estaba comentando que ha sido una situación bastante compleja. Eh, Realmente he tenido que crecer lejos de mi hogar. Ha habido un proceso, pues, digamos, de sufrimiento porque finalmente, pues, desde los 11 años he estado fuera de mi país, fuera de mi tierra, por defender el medio ambiente y sin embargo, desde la distancia, pues, he podido continuar el activismo, los procesos que iniciamos con mis compañeros de Guardianes por la Vida, que son más de 1.400 niños, niñas y adolescentes con escuelas, tenemos una red de escuelas en 14 departamentos del país, hemos sembrado más de 5.000 árboles, es decir, pese a la distancia y pese al exilio, he continuado alzando mi voz y tomando acción por el medio ambiente, por lo que creo, pero sin duda ha sido una situación pues bastante dolorosa y sobre la cual el Estado colombiano y ningún gobierno ha estado a la altura. Francisco, durante este gobierno se ha hablado del tema de transición energética, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con evitar el tema de la exploración y de la explotación de hidrocarburos. Pero también cuando uno revisa el tema de la transición energética, se encuentra en un país que tiene la posibilidad de generar energía a través del sol, a través del aire, la que sería la eólica, pero no hay la infraestructura en términos de poder aprovechar esto que la naturaleza le da al país para tener una transición energética real. ¿Qué falló este gobierno en términos de planificación a la hora de tratar de realizar esa transición energética en la que Colombia hoy todavía sigue, digamos, perteneciendo o por lo menos sigue todavía siendo parte de ese pedazo de energía con hidrocarburos? Ahí creo que pues es un fenómeno, es un proceso, digamos, que sin lugar a dudas no se va a producir en 4 años, sino que requiere, de hecho, consolidar una política de Estado. Es decir, que varios gobiernos de diferentes ideologías puedan tener un consenso, un acuerdo sobre la política energética y ambiental del país, sobre la soberanía de nuestro país. En efecto, como tú lo decías, pues hay dos factores, digamos. Por una parte, la capacidad del país de independizarse de los combustibles fósiles, pero también la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, e incluso podríamos hablar de un tercer factor, que es pues digamos, los recursos naturales como el viento, como la energía solar, de los que disponemos perfectamente para transicionar. Hay varios países ricos que, por ejemplo, dependen de los combustibles fósiles, pero tienen mayor capacidad porque pueden subvencionar esas industrias, pueden transicionar. Nuestro país no es un país rico, nosotros somos un país en vías de desarrollo y por ende la transición se nos dificulta. Entonces yo creo que lo que hace falta es, por una parte, diversificar esas fuentes de energía, ir transicionando poco a poco, o sea, en efecto hay que ir invirtiendo en infraestructura y también en
en cooperación internacional. Hay varios actores internacionales, la Unión Europea, China, por ejemplo, que están interesados en transitar hacia las energías renovables porque justamente es el futuro. Las inversiones en combustibles fósiles van en picada, están disminuyendo a nivel global, esa es la tendencia. Entonces, invertir en combustibles fósiles no es el futuro, sencillamente. Ahí queda explícito y claro en la carta. Así que yo creo que lo que se falló principalmente es intensificar ese proceso de transición. 8 de la mañana, 13 minutos, escuchan el matutino de UMFM, Francisco Javier Vera, activista ambiental, le agradecemos por su tiempo y esperamos que esta carta sea leída con detenimiento y por supuesto muchas de esas preocupaciones que usted tiene como activista y como experto en temas ambientales pues sea escuchada por usted y que seguramente muchas otras personas en el país también están de acuerdo con estas posturas. Le deseamos un feliz día, gracias por atendernos y por dedicarnos estos minutos. A ustedes muchísimas gracias, les deseo igualmente un feliz día y pues así es, ojalá la voz de la ecoesperanza de estas nuevas generaciones pueda llegar a esos espacios en donde se toman las decisiones. Un muy fuerte abrazo.